llegando a algunos de sus hogares o alguna familia en algún momento, ya sea ahorita o otro día o más tarde, a lo mejor pueda ver esta publicación. Así que es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Mi nombre es Arely Castellanos, estamos siempre acá desde Guasberry compartiendo la palabra de Dios un lunes más, gracias a Él. Así que es un privilegio, y si por ahí a usted le ha parecido, ¿verdad?, esta publicación, esta notificación, puede, ¿verdad?, compartirlo con sus familiares, con sus amigos. Muchas veces uno fácilmente comparte muchas cosas en la internet. Quizás lo que más compartimos a veces son memes, pero pocas veces le damos la importancia en decir, también debería de compartir un poco de la palabra del Señor. Y si bien no lo hacemos a través de una, que nosotros le escribamos a alguien, al menos podemos compartir un mensaje como este, porque no sabemos de qué manera Dios puede utilizarlo para hablarle a la vida de esa persona. Así que voy a compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Un verso muy conocido en el libro de Gálatas, el capítulo 2, el verso 20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor bendiga su palabra. Un día de esta semana, no sé si esta semana o la semana pasada, esta semana recién está comenzando, debió ser la semana pasada, cuando leía este verso una tarde, el Señor me hacía pensar que las palabras que en un primer momento Pablo está dirigiendo a los Gálatas y está hablando, ¿verdad?, porque todo el capítulo habla de esa necesidad de tener, ¿verdad?, una sola identidad, porque había una serie de conflictos entre los judaizantes, los que estaban a favor, los que estaban en contra, la iglesia gentil que estaba entrando, ¿verdad?, al evangelio, las personas, y Pablo, que se sentía y que se debía a Cristo como ese apóstol a los gentiles, y los apóstoles, los demás apóstoles que él sabía eran como esos enviados a la iglesia, a los judíos, para predicar también al Señor. Y él le dice, bueno, Dios no hace acepción de personas. Pero hay un momento, cerrando el capítulo, en que Pablo llega, ¿verdad?, a este verso tan conocido, sus palabras, y él dice, la verdad que con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, él llega a un momento en el cual lo que yo soy, lo que yo hago, ¿verdad?, mi forma de predicar el evangelio y llevarle la buena noticia de Dios, de Cristo a las personas, lo hago de esta forma porque yo me siento, Pablo está diciendo, estoy crucificado con Cristo, lo cual a veces es como algo que a la ligera leemos, pero que alguien diga estoy juntamente crucificado con Cristo son palabras mayores, porque no está hablando como con Cristo juntamente estoy comiendo en la mesa, o con Cristo juntamente estoy viajando en el carro, o estoy caminando en las calles, o estoy tratando de obedecer. Estaba diciendo, con Cristo estoy crucificado. O sea, yo estoy ahí en la misma posición, en la misma misión, en el mismo sometimiento en el que Cristo se encontró en el momento de ser crucificado. Y antes de seguir desarrollando las palabras del verso, el Señor me hacía sentir esa semana, esa tarde, al leer este verso, que muchas veces como iglesia de Dios vivimos en la negación. O sea, como que usted agarre el versículo y trate de comenzar a decir todo lo contrario de lo que el versículo dice. ¿Cómo así? Porque ese es el mensaje para esta tarde. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y muchas veces como iglesia de Dios ya no podemos referirnos a nuestro caminar con Cristo de esa forma.
¿Qué quiero decir? Vivimos en una negación porque ahora la iglesia de Dios, muchas veces jóvenes, ancianos, niños, porque esto no es algo solo de jóvenes, esto es algo de la iglesia del Señor, muchas veces en cualquier edad. Y ya no es que estamos crucificados con Cristo. A lo mejor mucho pueblo del Señor nunca ha estado, o podría decir que está juntamente crucificado con Cristo. Entonces la negación de lo que Pablo está diciendo, lo contrario de lo que Pablo está diciendo sería: yo no estoy crucificado con Cristo, a pesar que lo conozco. O sea, él está aceptando, él no está tomando como otra defensa, otro argumento, sino que él llega y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo estoy ahí, en el sacrificio, en lo que implica en realidad la crucifixión, porque él no describió como estoy con Cristo como en un momento más deseable. Él dice: yo estoy crucificado con Cristo. O sea, ahí donde él se encuentra, en ese momento de crucifixión, y que lo llevó a la crucifixión, ahí estoy con Cristo. No dice yo estoy juntamente resucitado con Cristo, no, estoy en ese momento de la crucifixión. ¿Y qué implica la crucifixión? Estoy con Cristo juntamente crucificado. Obediencia. Cristo va a la cruz por amor y obediencia. Por amor al mundo y por obediencia a la palabra de Dios, a su voluntad. Entonces Pablo está diciendo: estoy en esa posición en la cual, por amor a quienes he sido llamado de los gentiles a hacer la obra de Dios, estoy crucificado con Cristo. Y por obediencia al mandato de Dios, que es el que me ha enviado, del quien o del cual he recibido la misión que ahora cumplo. Entonces, ahí, crucificado con Cristo, o sea, en obediencia a Dios, ahí me encuentro. Y este es un reto para la iglesia de hoy, es para cada uno de nosotros. Nosotros vivimos, no podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ni estamos muchas veces actuando por amor a la obra del Señor y a lo que Dios nos ha mandado hacer, y ni siquiera estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. O sea, cuando Jesús refiere la situación, la historia del siervo inútil, él nos está dando una gran lección, que es que todo aquel que hemos sido llamados por Dios y que al final del día hemos obedecido su palabra, somos ese siervo inútil. Y podemos decir: al menos hoy, o en la vida, o el tiempo que el Señor me dio, he hecho lo que Dios me ha mandado hacer. Pero eso no es ya lo que mucho pueblo del Señor podemos decir, porque no estamos llegando ni a la media. Pablo está diciendo: estoy en esa posición, en ese punto. Ahora, ¿será que usted y yo, que me está escuchando o que me va a escuchar en su momento, que no soy yo, porque también el Señor me habla a mí a través de esta palabra, podemos decir: estoy crucificado con Cristo? O en realidad podemos decir: estoy comiendo con Cristo, estoy caminando con Cristo, estoy escuchando a Cristo, o estoy escuchando su palabra, o estoy conociendo a Cristo, o me estoy congregando en la iglesia de Cristo. Son cosas bien diferentes, pero Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí, en ese punto de obediencia y de amor y de rendición, ahí me encuentro yo. Dígame, ¿quién lo va a rebatir? A decir: sáquese, ¿verdad? Quítese de ahí, bájese de esa cruz, ¿verdad? Nadie. ¿Será que nosotros podemos decir muchas cosas sobre Cristo, pero difícilmente podríamos, como Pablo, decir: con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ese es el reto de esta noche, que usted y yo reflexionemos sobre nuestro amor, obediencia y rendición a la palabra de Dios, para encontrarnos en la posición
en la que Cristo quiere que estemos, no en la que nosotros queremos estar. Porque la primera oración dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice la siguiente, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál sería lo contrario de esto? Y ya vivo como yo quiero, ¿verdad? Y a veces dejo que Cristo también viva en mí. Y eso es mucho de lo que pasa. Nosotros podemos argumentar muchas cosas, hermanos, y pensar muy bien incluso de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Pero nuestros actos, nuestro desenvolvimiento en el día a día, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, en las redes sociales, dice lo que en realidad somos. Y Pablo dice, ya no vivo yo. Olvídense, ya no es el Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia de Cristo. Ese ya no vive. Ese que quería ir de pueblo en pueblo, trayendo a la gente para matarla y entregarla a los alguaciles porque predicaban el mensaje de Cristo. Ese ya no soy yo. Ya no existe Saulo de Tarso, el hombre orgulloso que respiraba amenazas de muerte. O sea, su único deseo era matar a todos los que él creía estaban equivocados porque predicaban a Cristo. Ese ya no vive más, dice Pablo. Ese se murió. Ya dejó de existir. Ya no vivo yo, dice. Sino que Cristo vive. Mientras en esta casita, en este cuerpo que ustedes pueden ver, ya yo me fui, mi orgullo, mi voluntad, mi decisión, y ahora reina Cristo en mi persona. Pero ahora nosotros no podemos decir muchas veces de esa forma. Nosotros vivimos en medio de una sociedad individualista, y aun cuando conocemos la palabra de Dios, vivimos el evangelio de esa misma forma. Queremos ser hombres y mujeres independientes, económicamente hablando, pero también en todas las decisiones que implican nuestra vida, aún a pesar de que conocemos a Cristo y que conocemos su palabra. Entonces, no podemos decir, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Podemos decir, y yo sigo viviendo y conociendo de Cristo. Pero el reto es que usted y yo podamos decir, y ya no vivo yo. Ya no existe. Como dice un corito por ahí, ¿verdad? Las cosas que antes yo hacía, ya no las hago más. Ese ya no existe. Quedaron fotos, quedaron historias de quién él fue o quién ella era. Pero ya no existe más. Ahora, Cristo es el que vive en mí. Se ha marcado un antes y un después de quien fui y de que ahora soy. Es un reto que los jóvenes, que los niños, que los ancianos, que hombres y mujeres podemos decir, ya no vivo yo lo que quiero, mi orgullo, mis deseos carnales, ya no vivo para mí. La siguiente parte dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Podemos abandonar nuestros propios deseos y dejar que sea Dios y dejar que sea Cristo quien viva en nosotros. No vivir, qué bonito es leer el versículo, reflexionar lo que Pablo en su momento quiso decir, pero el reto y la verdadera ganancia de la palabra es que podamos decir como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. De aquí no estén viendo a Pablo, aquí estén viendo lo que Cristo quiere hacer con mi vida. Y ahí nadie podía debatir eso, nadie podía oponerse, nadie podía negar, sino que ellos sabían quién había sido Pablo. Y ellos podían ver y ahora sabían quién era el nuevo Pablo,
el que había dejado de ser el Saulo, el perseguidor, y se convirtió en Pablo, el apóstol a los gentiles. Ese primer instrumento de Dios, uno de los primeros instrumentos de Dios para llevar el evangelio delante de los gentiles. Un pueblo que de alguna manera en un primer momento los apóstoles olvidaron porque ellos no terminaron de entender que el evangelio era para todo el mundo. Dios tuvo que venir en una revelación especial a la vida de Pedro para hacerle entender que el evangelio debía de ser predicado a todo el mundo, sin excepción de personas. Y Pablo es ese enviado y dice, ellos podían ver que lo que Pablo estaba diciendo era la verdad. Ellos no podían acusar a Pablo. Mentira, Pablo. Vos seguís siendo el mismo Saulo. Vos seguís siendo el mismo perseguidor, iracundo, asesino que antes tú eras. No podían decir que Pablo era el mismo de antes. Eso es lo mismo que la iglesia de Cristo necesitamos hoy. Que podamos decir, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y que el mundo no pueda debatir esas palabras porque nos conocieron antes y nos conocen ahora y son capaces de ver el cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y sigue diciendo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y nosotros, muchas veces la iglesia más podría decir, y todo yo lo vivo en la carne. Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y nosotros muchas veces la iglesia es como más, y yo todo lo vivo en la carne. Porque hemos apagado muchas veces lo que el Espíritu Santo quiere decir y hacer en nuestras vidas. Y hemos dejado que sea nuestra carne quien decida sobre nuestro noviazgo, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestras relaciones, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros amigos. Somos llevados por el deseo como cualquiera que no conoce de Dios. Pero Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que estoy experimentando, el sufrimiento, lo estoy viviendo por la fe en Cristo. O sea, ya ahorita ya no vale mi vida. Porque mi fe está puesta en Cristo, está puesta en Dios. Entonces nosotros no vivamos en la carne. Es más, Gálatas mismo es el que habla, ¿verdad?, de esos frutos del Espíritu y de esos frutos de la carne. ¿Cuáles frutos nosotros con sinceridad podemos ver? Porque el tiempo sigue pasando. ¿Y cuáles son los cambios que nosotros podemos ver en cada una de nuestras vidas? Porque no podemos seguir viviendo, en la carne, sino que debemos de comenzar a vivir por el Espíritu de Dios. Todo lo soporto, está diciendo Pablo, lo que me pase, y todas las tribulaciones que le pasaban, ¿verdad? Que lo apedreaban, que lo latigaban, ¿verdad? Que casi lo tomaban las turbas, ¿verdad? Y lo golpeaban. Todo lo padecía. ¿Por qué? Porque tenía la fe puesta en el Hijo de Dios. Ahora, muchas veces nosotros podemos pensar, yo estoy como Pablo, porque yo estoy en tribulación, estoy en angustia, pero gran carnal que es. Entonces no se equivoque, no es lo que vive es porque vive en la carne, no porque vive con la fe puesta en Cristo. Usted conoce de Dios, pero muchas tribulaciones las estamos viviendo y muchas veces la iglesia de Cristo las pasa por carnales, porque estamos más cerca del mundo que más cerca de Dios. ¿Dónde está más seguro un hijo pequeño? Entre más cerca del Padre está, el Padre va a reaccionar ante cualquier dificultad, ante cualquier anomalía que pueda presentar, pero entre más lejos está, más difícil es que el Padre, ¿verdad?, pueda reaccionar porque el hijo está lejos. Entonces, si nos mantenemos como hijos alejados de la presencia de Dios, lo que padecemos muchas veces es el resultado de nuestra naturaleza carnal. Y dice la última parte, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo soporto por Cristo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Él me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que nosotros podemos hacer y ser en esta vida, entreguémoselo a Dios. ¿Por qué? Porque no hay forma en que nosotros podamos pagar ese amor y esa entrega. O sea, Él fue quien lo hizo todo, está diciendo el Pablo. Él fue que por amor se entregó por mí. Entonces todo lo que yo soy lo padezco, yo me niego a mí mismo, que viva Cristo en mí y conservo esa fe. Y no importa lo que me pase, yo voy a seguir a Cristo. En esa actitud debemos de llenarnos como pueblo de Dios. Él fue el que me amó y se entregó por mí. No ha sido su esposa, no ha sido su esposo, no ha sido su jefe, no ha sido el que le da dinero, no ha sido su marido, ¿verdad? Porque a veces ni son esposos, no han sido sus hijos, ha sido Cristo el que lo amó y se entregó a sí mismo por usted. Nadie más lo ha hecho, y aunque alguien más lo hiciera, no podría salvarlo, sino solo la sangre de Cristo. Entonces, Él se lo merece todo de nosotros, porque Él ya lo entregó todo por cada uno de nosotros. Así que, amados, esta noche reflexionemos sobre estas palabras de Pablo. Agarremos este mensaje y no se lo demos a nadie más antes de habernoslo aplicado a cada uno de nosotros. Quiera Dios que esta palabra produzca fruto abundante de salvación y de edificación en cada una de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio compartir la palabra del Señor. Cerremos con una oración, y en esta oración digámosle: Señor, danos el valor y el coraje de poder vivir como Pablo vivió, como Cristo vivió, y de poder entregarnos por completo al único que lo merece, que eres tú. Señor, te damos gracias esta hermosa noche por el privilegio que tú nos has concedido de estar, de poder leer, de poder, Padre, tratar de ver la enseñanza que tú quieres dar a cada una de nuestras vidas. Permite que esta palabra, Señor, produzca fruto en cada uno de nosotros, que a través de ella seamos exhortados, edificados y transformados en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Muchas veces pensamos: los que no conocen de Cristo necesitan esta palabra. Nosotros necesitamos esta palabra. Necesitamos parecernos más a ese Cristo, crucificarnos en esa obediencia, en esa rendición a ti, para vivir cada día, Señor, no según nuestro deseo, no según nuestra voluntad o nuestro anhelo, sino según tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor amado, y te damos gracias por todo, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo lunes.